Hola. Good afternoon. Buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos acá. Vamos a empezar ya con nuestra sesión. Mi nombre es Javier Ortiz. I'm going to speak in Spanish. I think most of us speak Spanish, so and otherwise, I think those who don't have interpretation. So voy a pasarme a español, que me fluye mejor. Así es que otra vez bienvenidos todos. Esta sesión se llama Soluciones en Finanzas Sostenibles como fundamentos para lograr commodities libres de conversión. Así es que en la sesión de hoy vamos a hacer un recorrido por algunos de los países de América Latina, empezando por Colombia, que voy a presentar yo. Si pasamos a la... yo puedo pasar aquí con esto a la siguiente, ¿cierto? Entonces, la sesión está alojada o está promovida, digamos, por WRI y TFA, de donde vengo yo, y nos acompañan hoy el Protocolo de Finanzas Sostenibles y Vida Silvestre de Argentina, la Mesa para las Finanzas Sostenibles de Paraguay y WF Paraguay, Sicredi y Biomas de Brasil, y cerramos con IFAC, que es Innovative Finance for Amazon Cerrado y Chaco, por parte de TNC y TFA. Vamos a tener, cada una de las sesiones dura más o menos 15 minutos, cada una de las presentaciones, en el orden que les comenté: Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil y IFAC, y después tendremos 15 minutos al final para que, si alguno de ustedes tiene preguntas, podamos abordar algunas de las preguntas que tengan. Vamos a tener, además de esta sesión en donde abordaremos los temas de finanzas y geolocalización o plataformas de monitoreo para el sector financiero, una sesión adicional que en teoría es cerrada, pero hay algunos cupos disponibles por si algunos de ustedes quieren participar en esta sesión, que ya vamos a entrar un poco más en el detalle de cómo abordar esas barreras y cómo construir entre todos hojas de ruta para la colaboración en torno a estas soluciones de monitoreo y geolocalización disponibles para el sector financiero o las instituciones financieras. ¿Qué vamos a cubrir en esta sesión? Básicamente nos vamos a enfocar en cómo las plataformas o la información geoespacial puede contribuir a los compromisos por reducir o por lograr que el sector financiero aborde el tema de la conversión, reduzca el impacto sobre la conversión de los sectores o asociada a los sectores de commodities más bien, cómo se está trabajando en lograr los compromisos legales o el compliance legal en los países, qué se ha logrado, cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos que tenemos en nuestros países, cómo han evolucionado también las políticas, bien sea públicas y privadas, hacia la reducción de la conversión en el sistema financiero, y finalmente qué esfuerzos colaborativos existen en estos países en torno a justamente las soluciones geoespaciales, que integren, por supuesto, los riesgos ambientales y sociales. No me voy a detener mucho en esta diapositiva para que podamos entrar en materia, empezando por mí, pero simplemente nuevamente para recordarles: Javier Ortiz, de TFA, soy el director regional para América Latina, entonces les voy a hablar desde Colombia qué hemos hecho desde TFA y los acuerdos cero de deforestación en torno al trabajo de monitoreo, reporte y verificación, y con el sector financiero. Luego Argentina, Cecilia y Gaby les van a presentar desde el Protocolo de Finanzas Sostenibles y el Banco Formosa qué están haciendo en este protocolo y cuáles son sus estrategias. Luego Miguel Ríos, de la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, les va a presentar también los avances de esta mesa y cuál es su abordaje y qué plataformas se utilizan. Finalmente Marta, de Sicredi, les va a presentar también su enfoque, el enfoque de gobernanza de las instituciones financieras y algunas regulaciones en torno a las cuales se mueve el país. Y finalmente Fernanda nos va a presentar la iniciativa de IFAC que aplica para Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces entro ya en materia de Colombia, primero con algo de contexto de lo que es el sector forestal y lo que ha pasado en Colombia. En Colombia tenemos más o menos 114 millones de hectáreas, de las cuales la mitad del país está todavía bajo cobertura forestal, más otras áreas que están
digamos, bajo ecosistemas naturales. En Colombia toda deforestación es ilegal. Desde el año 2011 hacia acá, cualquier deforestación es ilegal. Sin embargo, tenemos todavía tasas altas de deforestación, promediando cerca de las 200.000 hectáreas al año. Creo que el contexto de productividad es muy parecido al resto de la región. Tenemos sectores productivos de muy baja productividad, casi 34 millones de hectáreas, de 34 a 38 millones de hectáreas bajo uso ganadero muy ineficiente, menos de una cabeza por hectárea, y en general la agricultura, que ocupa 8 o 9 millones de hectáreas, también tiene unos niveles de productividad muy bajos. Esto quiere decir que no tenemos necesidad de ocupar más áreas de ecosistemas naturales, tenemos un amplio margen de mejoramiento en productividad y los esfuerzos deben estar enfocados hacia el aumento de la productividad. En materia de monitoreo, tenemos una estructura sólida de monitoreo a nivel oficial con el IDEAM, sin embargo no tenemos plataformas, digamos, soluciones ya definidas para monitoreo a escala predial. El monitoreo que hace es a escala de país y sí hay algunas plataformas privadas, pero que no integran la información oficial del IDEAM. En Colombia, como les decía, incluso pusimos a Colombia como primero en esta secuencia de presentaciones, siendo el país que en teoría es el menos evolucionado en materia regulatoria. Sin embargo, a diferencia de los demás países, como les decía, de Argentina, Paraguay y Brasil, toda deforestación es ilegal, lo que quiere decir que de alguna manera pues, podemos estar más atrasados en las regulaciones para el sistema financiero, pero pues por lo menos hay una política muy fuerte en torno al control de la deforestación y a la ilegalidad de la deforestación. Lo que no quiere decir que sea suficiente. Tenemos varios instrumentos. En Colombia la cancha de juego agropecuaria, digamos, donde se puede legalmente establecer agricultura o la actividad ganadera está claramente delimitada, es decir, de ahí no se pueden salir los sectores a producir en otras áreas. Tenemos una taxonomía verde, tenemos un protocolo verde, tenemos este tipo de instrumentos disponibles para el sector financiero y para los sectores productivos. Sin embargo, son guías, son simplemente marcos de referencia que le apliquen a estos sectores y no son compulsorios, es decir, no son de obligatorio cumplimiento. Y en eso sí estamos bastante atrás con referencia a los demás países. En este momento se está tramitando una ley de trazabilidad que ya va por segundo debate, que esperamos que surta efecto, y una vez se tramite y se apruebe esta ley, ahí sí los bancos y los sectores productivos van a tener la obligación de trazar sus cadenas de suministro. Igual con el SARAS, como les decía, parecido a lo que sucede con la taxonomía verde y con el protocolo verde, está disponible como una guía sectorial con indicadores y demás, pero realmente no se aplica, no es de obligatorio cumplimiento. TFA viene desde el año 2017 que se constituyó como plataforma o coalición nacional promoviendo acuerdos cero deforestación, y en eso creo que sí Colombia lleva una delantera. Tenemos ya 5 acuerdos cero deforestación comprometidos en el país y venimos trabajando en el marco de estos acuerdos cero deforestación en diferentes condiciones que habiliten realmente y que logren el propósito de reducir deforestación, entre esas el desarrollo de unos protocolos de monitoreo, de varios, digamos, piloto que prueban y comparan diferentes plataformas de monitoreo a escala predial a los diferentes sectores, monitoreando el impacto que pueden tener sectores como la palma de aceite, la ganadería, café, cacao, y ahorita estamos trabajando en un nuevo sector, en un nuevo acuerdo para el sector de aguacatejas que también viene creciendo de forma muy dinámica y afectando cierto tipo de ecosistemas en el país. Hemos hecho análisis de correlación y creo que es importante mencionar que hay una alta correlación entre la colocación de crédito, especialmente en las zonas de alto riesgo como la Amazonía, en donde sucede cerca del 60% de la deforestación del país, y la deforestación, es decir que sí hay una responsabilidad directa o indirecta de los bancos o de las instituciones financieras en la deforestación, básicamente porque no se monitorea dónde se están colocando los recursos. Entonces incluso con recursos públicos, recursos de fomento a la actividad productiva, se está promocionando de alguna manera la introducción de más cabezas de ganado en áreas recientemente deforestadas. Hay unas propuestas para condicionar el crédito en vista de que
ha sido tímido digamos, el compromiso del sector financiero en materia de reducir la deforestación. Se han hecho propuestas de políticas ya para condicionar el crédito, por lo menos gradualmente en las zonas de mayor riesgo, para ciertos sectores como el ganadero, que es el que tiene mayor impacto en la deforestación, y para ciertos montos empezar por condicionar la colocación del crédito. Se han venido desarrollando instrumentos financieros todavía muy a escala de piloto, en donde se ve una gran oportunidad del blended finance o las finanzas combinadas en mejorar las condiciones de acceso para pequeños productores, mejorar las condiciones de tasa, las condiciones de plazo de los créditos para hacer más asequible a los pequeños productores y a medianos y grandes también los recursos para la transformación sostenible de las actividades que permitan mejorar esa productividad y en general el desempeño ambiental y social de las actividades productivas. Y como les decía, venimos desarrollando, que esperamos que en unos 2 meses ya esté un protocolo de monitoreo, reporte y verificación que logre integrar o interoperar las diferentes fuentes de información catastral, de movilización de animales, de monitoreo de la deforestación en una sola plataforma para que los sectores productivos y por supuesto también las instituciones financieras puedan realmente utilizar y condicionar, digamos, la colocación de crédito a que no haya habido conversión o deforestación en estas zonas. Varios pilotos de monitoreo en diferentes zonas y biomas del país para también ver cómo resolvemos las dificultades de monitoreo según las diferentes coberturas vegetales. Y bueno, básicamente incidencia también en las políticas como las que le comento, la política de trazabilidad, la política de ganadería sostenible en general. Estas son algunas de las características que hemos identificado como necesarias dentro de un sistema de geolocalización o de monitoreo, básicamente que sea riguroso técnicamente, que sea escalable, que tenga información muy actualizada o datos actualizados, que sea flexible, eficiente, que sea costo efectivo, que los datos sean consistentes, en fin, hicimos todo un análisis sobre qué características debe tener un sistema de monitoreo y comparamos 3 alternativas, una que sea simplemente la entidad oficial, el IDEAM, la que haga ese monitoreo, reporte y verificación, la segunda opción que sean plataformas privadas como Global Forest Watch, Satellites y otras que integren la información oficial, y la tercera opción que sean simplemente plataformas privadas sin integrar la información oficial. Y por supuesto la opción 2 fue la que nos dio más favorable, esto haciendo encuesta con sector privado, con sector financiero y con los diferentes miembros de los acuerdos. Entonces lo que estamos buscando con este protocolo es justamente que sea un protocolo privado, que no sea el Estado el que se encargue de monitorear, pero que sí integre la información oficial para dar mayor solidez y transparencia a los datos. Para terminar, algunos de los desafíos y de las oportunidades, no alcanzo a leer desde acá, entonces me toca voltearme. Yo creo que lo que les mencionaba, el compromiso, al menos en Colombia, y creo que esto aplica para el resto de países del planeta, del sector de las instituciones financieras, en torno a integrar condicionamientos que le aporten a la reducción de la conversión ha sido muy tímido. Entonces, algo de lo que se viene promoviendo, y yo creo que esto también debería ser un tema a nivel global, es que esto sea un tema regulado. Si seguimos esperando la voluntariedad del sector financiero o de los sectores de commodities, nos vamos a tomar demasiado tiempo. Así es que lo que estamos promoviendo es que esto se regule. Y se regule de tal manera que podamos poner digamos, unas reglas de juego, una cancha de juego con reglas comunes a todos. De lo contrario, va a ser difícil que un banco o un sector o unas empresas tomen decisiones voluntarias si su competencia no lo está haciendo. Así es que lo que estamos promoviendo es nivelar la cancha y las reglas de juego para todos. ¿Por qué? La sostenibilidad no debe ser una excepción. Lo que estamos viendo del sector financiero hoy en día es que las líneas sostenibles son mínimas, son una excepción, y la sostenibilidad debe ser la regla, por reducción de riesgo para los mismos productores, pero por supuesto por reducción de riesgo también para los bancos. Este tema de la sostenibilidad ofrece enormes oportunidades para el sector financiero. Si tenemos todos la cancha de juego nivelada, las oportunidades para inversión en transformación productiva, en eficiencia productiva de los sectores son gigantescas, son enormes. Hay cálculos del potencial que tiene también el sector financiero en materia de inversión que nos dice que hay una gran oportunidad.
Y la sostenibilidad no riñe con la competitividad y la eficiencia. Por el contrario, también hay innumerables ejemplos de cómo la sostenibilidad es más productiva, es más eficiente y es más competitiva. Entonces no tenemos que sacrificar ingresos de los productores, no tenemos que sacrificar valor, simplemente haciendo las cosas mejor. En materia geoespacial, pues ya lo mencionaba, necesitamos plataformas de manejo de la información. Esta mañana hablaban suficientemente de la importancia de los datos para tomar decisiones. Necesitamos que esas plataformas estén ahí, disponibles de manera coste efectiva, ágil, que sean escalables, que manejen temas de confidencialidad para los sectores, etcétera. Que integren información oficial es importante. Creo que con los pilotos que hemos hecho en Colombia demostramos que si no se integra la información oficial puede haber sesgos o hacia arriba o hacia abajo que sobredimensionen deforestación o que la subdimensionen. Entonces es importante la integración de la información oficial. Por supuesto, el llamado a que los entes oficiales pongan esa información disponible. Claramente, más que problemas técnicos, hay problemas de toma de decisiones políticas para ofrecer esa información. Entonces, yo creo que el desafío es lograr poner de acuerdo a los sectores para que esa información esté disponible. Yo con esto cerraría. Tal vez el último mensaje que voy a dejar es que, y algo mencionaban esta mañana, la trazabilidad, el monitoreo de las datas o la data es muy importante, pero la data no resuelve el problema, ni la trazabilidad ni el monitoreo resuelve el problema. Esta es información útil para tomar decisiones y no para aislar o excluir productores, especialmente los pequeños. Entonces, el mensaje final es que esta información la tenemos que usar para que la toma de decisiones conduzca a resolver los problemas, a remediar, a reparar los daños y no a excluir a ciertos productores. Así es que yo dejaría por ahí. Muchas gracias. Y seguimos entonces con Argentina. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá hoy compartiendo este panel y para el Protocolo de Finanzas de Argentina que nos hayan invitado a participar. Voy a hacer primero un breve resumen sobre Argentina, sus bosques, contar qué es el protocolo y cómo esta agenda se empieza a integrar con el sistema financiero. Argentina tiene una superficie de 2,7 millones de kilómetros cuadrados. Esto hace que tenga una amplia extensión con una gran variedad de climas, de suelos, de flora, de fauna, una gran riqueza natural y biodiversidad. Para poner en contexto, el 18% de la superficie está cubierta por bosques nativos. Argentina tiene el 60% que está concentrado de bosques en la región de Gran Chaco, que es la segunda reserva forestal más grande de la región después del Amazonas y una de las más afectadas por la deforestación, que la comparte con Paraguay, Bolivia y Brasil. En 2007, y con el objetivo de proteger al bosque nativo de la deforestación, Argentina promulgó su Ley Nacional de Bosques, que tiene un ordenamiento territorial que lo hacen las provincias, que lo que hace es identificar y clasificar a los bosques en 3 categorías, de acuerdo a su valor de conservación. Una categoría roja, que es donde el bosque es un alto valor de conservación, no puede ser transformado. Una categoría amarilla, que es de mediano valor de conservación, que pueden ser zonas que han sido degradadas, pero con las actividades correctas de restauración pueden volverse de alto valor y se pueden usar para actividades sostenibles como puede ser turismo, investigación científica, etc. Y una categoría verde, que es una zona de bajo valor de conservación que puede ser transformada parcial o totalmente, a diferencia de como es en Colombia, que toda la deforestación es ilegal. En Argentina no es así. Desde que se promulgó la ley en 2007, Argentina perdió alrededor del 6% de su bosque nativo. Se ve ahí la tasa en el gráfico de la izquierda, la tasa de deforestación, la pérdida de bosque, con un pico en 2020, año de la pandemia, seguramente por menores controles. Y el gráfico de la derecha, el círculo, es la deforestación del año 2021 por categoría, y se ve que el 11% se deforestó en zonas que no están permitidas. Y ahora bien, ¿cómo integramos este tema con el protocolo? Cuando hablo de finanzas sostenibles, lo que quiero decir es que se incluyen en la estrategia financiera los términos ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces,
Las finanzas sostenibles han venido teniendo una gran relevancia a nivel internacional y la región no es la excepción. Cada vez más países presentan iniciativas como los protocolos, mesas de trabajo, hojas de ruta, estrategias para obtener o para ir hacia un sistema financiero que sea más verde y más inclusivo. El Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina es una de estas 23 iniciativas. Se firmó en 2019, es una iniciativa promovida por BID Invest, que es el brazo privado del grupo BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y por Fundación Vida Silvestre. En ese momento adhirieron 18 bancos, o son 30 bancos que tienen el 93% de la cuota de mercado. El sistema financiero de Argentina es muy fragmentado, hay 77 entidades financieras, 3 asociaciones de bancos, entonces no es una agenda fácil de llevar. Este protocolo se basa en 4 estrategias principales. Se trabaja de los bancos, puertas hacia adentro, como entidades sostenibles, que no solamente son rentables, sino también que cuidan el medio ambiente y a sus empleados, sino también puertas hacia afuera con sus clientes, con la comunidad, con sus accionistas y con sus proveedores. Entonces, las estrategias que plantea el protocolo son, primero, la institucionalización de políticas de sostenibilidad en cada una de las entidades, el desarrollo de productos sostenibles, la incorporación al análisis de riesgo crediticio tradicional de los riesgos ambientales y sociales y la promoción interna de procesos en términos de sostenibilidad. Una de las particularidades que tiene el protocolo de Argentina, a ser tan extenso en la cantidad de bancos que lo conforman, es que cada banco tiene muy diferentes puntos de partida. Entonces fue un gran desafío armar una agenda o una hoja de ruta que cubriera el interés de todos. Cómo los bancos que estaban más avanzados podían compartir sus experiencias con aquellos que se estaban iniciando y ellos aprovechar el camino que ya se había recorrido. Entonces es un ámbito de compartir y fuera son competidores, ¿no? En la parte comercial. Entonces, con esas premisas, lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento de cuáles eran los temas que a los bancos les interesaban trabajar basados en las estrategias del protocolo y ahí armamos 3 grandes grupos de trabajo que los voy a mencionar nada más. Un grupo trabaja política de sostenibilidad y reporting, otro grupo trabaja género, diversidad e inclusión y hay una comisión ambiental, que es la que hoy nos convoca, que trabaja cómo los bancos tienen que incorporar un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, las herramientas de monitoreo satelital y el análisis de los datos geoespaciales como complemento de ese análisis, y un grupo que trabaja un primer abordaje al cambio climático. Ahora le voy a dejar la palabra a Gaby, que es de Banco Formosa, uno de los bancos que integra el protocolo, para que comente por qué es importante que los bancos analicen los riesgos ambientales y sociales. Muchas gracias, Ceci. Buenos días a todos. Bueno, como lo decía Ceci, uno de los ejes estratégicos de trabajo de este protocolo fue la implementación de un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales en el banco. Una iniciativa que comenzó a desarrollarse dentro de un contexto en el que el mundo, tanto a nivel global como regional, empezaron a poner en papeles la necesidad de accionar de manera urgente contra el cambio climático y de alguna manera transicionar hacia una economía que sea neutra en carbono, sea más eficiente en el uso de sus recursos y sea socialmente más inclusiva. En el mundo fueron como todos sabemos, 2 hitos fundamentales los que empezaron a marcar este camino. Uno fue la firma del Acuerdo de París en 2015. En ese mismo año, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles lanzados por Naciones Unidas. Un contexto que ha sido muy dinámico y ha crecido de manera acelerada en temas ambientales. Hoy tenemos a la Unión Europea lanzando una ley de deforestación importada, en donde ya no van a importar productos que provengan de zonas deforestadas desde diciembre del 2020. Y así América Latina también se ha movilizado en este sentido en temas de riesgos ambientales y sociales. Ya hay varios países que han regularizado este sistema y que ya es de aplicación obligatoria, como por ejemplo Brasil, Paraguay, Honduras, Perú, Colombia.
Otra de las iniciativas también fue la agrupación entre bancos centrales de distintos países de Latinoamérica para el enverdecimiento del sistema financiero. Argentina no es ajena a todo lo que está ocurriendo en el mundo y a nivel regional. También se sumó a esta movida, firmó una agenda con vistas al 2030 para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha ratificado el Acuerdo de París. Recientemente, uno de los hitos fundamentales fue la publicación hace unas semanas de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles, un trabajo elaborado por la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles, un espacio que está liderado por el Ministerio de Economía y diversos entes especializados en el tema. Y uno de los objetivos de esta mesa tiene que ver con fomentar y apoyar a las instituciones financieras para que comiencen a realizar este tipo de análisis de riesgos ambientales y sociales en sus clientes. Es muy importante resaltar acá que Argentina hoy por hoy no tiene regularizado la implementación de un análisis de riesgos en sus carteras crediticias, sino que los bancos hoy en día están en una etapa de autorregulación, si se quiere. Pero ¿por qué lo están haciendo? La realidad es que hoy el cambio climático ha venido a cambiar un poco el mapa de riesgo que están enfrentando las entidades financieras. Nosotros sabemos que nuestros fondos se destinan a ciertas actividades productivas que causan un impacto en la sociedad que puede ser positivo o negativo. Cuando estamos frente a estos últimos, estamos ante riesgos ambientales y sociales. Implementar un sistema de riesgos en el banco realmente nos va a permitir identificar, monitorear y gestionar el impacto que están teniendo nuestras inversiones en el contexto, en la sociedad en donde estamos haciendo el negocio justamente. Y a partir de ahí surge la idea de preguntarnos cómo lo solucionamos, ¿no? Cómo mejoramos esta situación, cómo evitamos estos riesgos, generando así nuevas oportunidades de negocio. Es un sistema que, más aparte de lo ya mencionado, trae múltiples beneficios, nos va a ayudar a involucrarnos mucho más con el cliente, esta política de conocer al cliente que es central en los bancos, nos va a ayudar a alinearnos con los objetivos internacionales y así también atraer el financiamiento necesario para poder cumplir con nuestros compromisos. ¿Cómo estamos hoy? Desde el protocolo comenzamos a trabajar con un conjunto de entidades bancarias para generar una guía de buenas prácticas en temas de riesgos ambientales y sociales. Como primer medida, realizamos un relevamiento a ver en qué situación se encontraban las entidades bancarias en Argentina y vimos que el 34% tiene ya un sistema SARAS implementado dentro de los bancos. Hay un 8% que lo están comenzando a desarrollar, pero aún tenemos un 38% que quiere llevarlo a cabo. Nos pusimos a trabajar, a capacitarnos y logramos lanzar una guía de ayuda que está pública para todos los bancos del país para que puedan empezar a meterse en este camino de los riesgos ambientales y sociales. Hoy la idea es agregar valor, seguir actualizando esta guía. Uno de nuestros objetivos para este año es incorporar guías sectoriales y otro es la incorporación de datos geoespaciales de monitoreo satelital. Así podemos ver dónde están invirtiendo la plata nuestros clientes, cómo están tratando las tierras y cómo están gestionando los recursos. Gracias, Gaby. Yo muy brevemente voy a comentar cómo hemos
tomado la decisión de usar este tipo de herramientas. Empezamos a hacer un trabajo colaborativo con WRI y Global Forest Watch Pro, con el apoyo de BidInvest, Fundación Vida Silvestre y MapBiomas, y dividimos en 3 grandes rubros, se puede decir. Por un lado, cómo proveer a la herramienta de todas las capas necesarias de acuerdo a la legislación. Necesitamos el ordenamiento territorial de bosques nativos, los bosques plantados, la cobertura de bosque, la deforestación del gobierno, las áreas protegidas. ¿Cómo mejorar, por otro lado, la funcionalidad de la herramienta? También de acuerdo a la ley argentina, necesitamos por lo menos que se puedan cargar 4 coordenadas para poder determinar el polígono. Y después estamos tratando de desarrollar a su vez un manual, porque cada vez más bancos se unen al protocolo. Hay 77 entidades financieras para que tengan una accesibilidad al uso de la herramienta que sea más fácil. Después, ¿cuáles son los desafíos que nos hemos enfrentado y que todavía tenemos por delante? Yo los dividí en 3 grandes grupos, se puede decir. Uno de la herramienta en sí, o sea, cómo asegurarnos que los datos sobre los que se van a tomar las decisiones de financiamiento son correctos y certeros, que estén de acuerdo a la ley. Por ejemplo, en Argentina el bosque tiene que está determinado por 3 metros de altura y 20% de cobertura de dosel. Entonces tenemos que tener que la información que surja de la herramienta sea útil para la toma de decisiones. Por el lado externo, no hay regulación en Argentina en términos de análisis de riesgos ambientales y sociales. Hay problemas o tenemos problemas para acceder a ciertos datos del gobierno, como pueden ser las tierras protegidas, que son temas bastante más sensibles. Y por último, un solo comentario que abordaremos en algún momento. La ley determina que hay un área buffer alrededor del bosque, pero no está definida o parametrizada, entonces eso en algún momento lo tendríamos que abordar. Y después, cómo las entidades financieras también tienen su rol. Voy a mencionar, o sea, obviamente queremos que más entidades utilicen este sistema, pero me parece que uno de los puntos más importantes es cómo los analistas de riesgos tradicionales tienen que convertirse en analistas de riesgos ambientales y sociales y entender el reporte que le da la herramienta y viceversa. A veces tenemos bancos con analistas ambientales que son como muy expertos en su tema, pero se tienen que convertir en analistas de crédito. Entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos. Ya para cerrar, unas breves conclusiones. Sabemos que en las últimas décadas, tanto Argentina como los países de la región están sufriendo un proceso de deforestación, consecuencia de los límites, cómo se corren los límites de la ganadería y de la agricultura, de los incendios intencionales para acceder al bosque, cómo eso genera mayores sequías, inundaciones y otros males. El sistema financiero en sí no tiene el rol de controlar la deforestación, pero sí juega un papel importante en la gestión de los riesgos y en la movilización de los recursos. Desde el protocolo hemos jugado un papel fundamental porque, como dijo Gaby, si bien hay bancos que todavía no lo han incorporado, lo han puesto en agenda y además participamos apoyando a otras iniciativas que buscan la trazabilidad de los productos cero deforestación. Ya termino. Entonces, a pesar de que hoy no hay incentivos para definir estrategias de cero deforestación, las nuevas regulaciones del mercado, así como también los impactos que la deforestación genera, hacen que los bancos lo tengan en cuenta para su proceso de toma de decisiones y este tipo de herramientas van a fundamentar esas decisiones. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a Javier de la Mesa de Paraguay. Miguel, perdón. Miguel. Buenas tardes a todos. Soy de la Mesa de Finanzas de Paraguay. Quiero mostrar un poco la importancia de la mesa dentro de lo que es la sustentabilidad que quiere la entidad financiera de forma colaborativa con el gobierno. Pasando rápidamente, quiero mostrar dónde queda Paraguay, por si alguien no lo conoce. Queda en América del Sur, rodeada de 2 continentes, que son Argentina y Brasil, y al norte lo tiene a Bolivia. Es un país mediterráneo, tiene 406.000 kilómetros cuadrados, una población de 6,7 millones, Producto Interno Bruto de 39.000 millones y Producto Bruto Interno per cápita de 5,8, o sea, todo muy pequeño. Inflación, que es un tema
que solemos hablar mucho, es 5.1. Y un dato relevante, 99% de toda la parte de generación eléctrica es eléctrica, entonces muy bajo en carbono. Quisiera hablar de lo que son las regiones de Paraguay y la reglamentación al respecto. Tenemos dos regiones bien diferenciadas. La parte oriental, que tiene deforestación cero, ley de deforestación cero. La parte occidental sí tiene una ley que le permite hacer uso de la tierra, cambio de uso de la tierra, pero tiene que dejar una forestación de 25% por lo menos. No es perfecto y para eso estamos justamente las entidades y para eso están las herramientas georreferenciales como para hacer los controles. No solamente controles documentales, controles físicos, sino las herramientas en este sentido es demasiado importante como para que sea sostenible. No podemos tener 20, 30, 50 analistas. Entonces, haciendo esto de una forma automática, esto es la herramienta más importante que tenemos. Solamente para dar un enfoque, cómo nos organizamos. Esto se creó en el 2012 con 4 bancos. Más adelante voy a mostrar cómo fueron creciendo esto. Necesitamos fondeo al exterior y para tener un fondeo al exterior necesitamos cuidar la tierra. Esos fueron uno de los motivos principales y el otro es sostenibilidad por sí mismo. Sabemos que esto en el día de mañana, si yo no cuido la tierra, no va a ser sostenible ni para el cliente ni para el banco. Por otro lado, trabajamos mucho en colaboración. Colaboración, estamos hablando de visión ESG, por un lado, y por otro lado con las entidades privadas y las entidades también públicas. Esto solamente para mostrar cómo fuimos evolucionando. En el 2012 empezamos. En el sistema financiero están no más de 20 bancos en total, más o menos 25 incluyendo financieras. Entonces, hoy, al 2023, tenemos un banco público, el único banco público que está dentro de lo que es el sistema financiero, un banco de segundo piso, que también es un banco público, y 16 entidades privadas. Esto es lo que fuimos evolucionando con el tiempo. Acá solamente para mostrar cómo es la distribución. En el 2012, los 4 bancos eran muy importantes, y yo creo que eso es también un tema relevante, del que las uniones tienen que ser de bancos o entidades fuertes, porque eso lleva en el camino. Y por otro lado, en ese momento teníamos 46 más o menos de participación de esos bancos controlando lo que era la cartera. Hoy día ya estamos en 98%. Si hablamos de cantidades, empezamos con 14%, hoy estamos en 75%, que aún por fuera bancos muy pequeños o financieras muy pequeñas. Esto también nos hace muy fuerte la parte de gobernanza, que sea transparente y que sea por sobre todo confiable. La Mesa de Finanzas Sostenibles tiene una asamblea, tiene unos estatutos, anualmente van eligiendo autoridades, entonces en la asamblea se define quiénes van a ser las autoridades de control, que es la Junta de Vigilancia, controles internos y aparte de eso también tenemos auditoría externa que certifica todo lo invertido y todas las inversiones que vienen de afuera, lo administramos de una forma muy sustentable. Esto es para mostrar un poco los avances que tuvimos dentro de la mesa, aparte de todo lo que ya fuimos haciendo. Son 11 años de trabajo intenso. Desde 2012 hasta la fecha, trabajar mucho con el gobierno, trabajar mucho con entidades privadas. Y sacamos nuestras guías en el año 2016, que era la parte ganadera, 2017 la parte de agricultura, 2018 fue la parte de industrial y otro aspecto que nos dio mucho apoyo, porque antes era autorregulada, el Banco Central. El Banco Central emitió una norma, básicamente lo mismo que nosotros ya estábamos haciendo de forma autorregulada, pasó a ser totalmente regulada. Y eso se implementó a partir de fines de 2020, enero de 2020, perdón. Esto para mostrar un poco el efecto de lo que es riesgo socioambiental. Uno de los puntos fuertes que nosotros tenemos es que sea totalmente estandarizados los controles entre todas las entidades financieras que participan. Estamos hablando del 98% ya están estandarizados. Puntos fuertes, la implementación del SARAS, todos los bancos ya implementaron SARAS.
Como había mencionado, la estandarización tiene una matriz de riesgo, cómo medir qué es riesgo alto, qué es riesgo medio, qué es riesgo bajo, y de acuerdo a eso se establecen controles. También hay una implementación de guías, que ya habíamos hablado anteriormente, y por todo eso también la integración y monitoreo de las plataformas, que también voy a mostrar un poquito más adelante. Actualmente tenemos diferentes herramientas como para hacer los monitoreos. Empezamos en algún momento dado con Global Forest, creo que fuimos uno de los primeros en implementar, pero tenemos varias herramientas para administrar los riesgos que tenemos en la mesa de nuestros clientes. Entonces, hoy día estamos trabajando ya en un protocolo en el cual queremos centralizar y unificar todo en una herramienta. Entonces, ese es el próximo paso que estamos queriendo. Eso nos va a ayudar muchísimo a tener mayor trazabilidad y también la parte de cantidad para que esto sea sustentable en el tiempo. Solamente para ir mencionando quiénes son nuestros partners, con quiénes trabajamos. Cuando estamos hablando de trazabilidad y transparencia, la Mesa de Finanzas trabaja con tanto entidades públicas, privadas, multilaterales. Acá solamente quiero mostrar algunos de ellos. Hoy, ¿dónde estamos? Hoy con el protocolo nos basamos mucho en la parte de riesgo. Toda la parte de riesgo ya está cubierto, decimos nosotros, toda la parte de controles, pero todavía no desarrollamos nosotros productos verdes, todavía no desarrollamos productos para mejorar el cambio climático y esos son los pasos que tenemos que seguir dando. Próximos pasos. Acá quería hablar un poquito más de la herramienta. Nosotros decimos que la herramienta es fundamental como para que esto pueda ser sostenible y escalable, porque en el día a día hacer controles el uno a uno, hacer controles físicos o hacer controles documentales no es suficiente y eso lleva su tiempo. Si podemos llegar a automatizar todo e integrar las plataformas de informaciones oficiales con las privadas, eso nos va a dar mayor transparencia todavía. Yo creo que eso es uno de los puntos más relevantes que tenemos que ir trabajando con las entidades públicas. Otro de los puntos es integrar toda la herramienta. Después tenemos la expansión regional que estamos hablando mucho con los países de Argentina, justamente con los colegas, Brasil y otros de la región, como para poder esto que sea sostenible a nivel regional. ¿Y por qué no escalar esto a nivel mundial? Por otro lado, también ya hay una mesa de finanzas sostenibles a nivel cooperativo, que es lo que está por fuera todavía de la entidad financiera, banco y entidad financiera, y eso también le estamos apoyando nosotros. Nosotros esto con el apoyo y la experiencia que vamos teniendo, vamos sinergiando esfuerzos y experiencia. Y por último, lo que nosotros estamos queriendo, y eso todavía nos está faltando, es tener el reporte de sostenibilidad, un informe que tenemos que trabajar en la parte de taxonomía. Esos son básicamente los puntos fuertes que yo veo de un comienzo. Hay muchos más desafíos, los desafíos son diarios, pero en general es esto lo que les quería presentar. No sé, acá le quiero pasar a Marta de Sicredi de Brasil. Muchas gracias. Gracias, Miguel. So, good afternoon, everyone. My name is Marta. I am the head of credit solutions at Sicredi, and I'm pretty glad to be here today to talk a little bit about what we do. And my presentation is from a point of view of a financial institution and how we are now doing and what we believe that we may do in the future. So first of all, I would like to introduce Sicredi to you all. So Sicredi is a Brazilian cooperative financial institution. We have more than 120 years of history. And during this time, we have built an important strength that is our physical presence. So in Brazil, in more than 200 cities in Brazil, Sicredi is the only financial institution with a branch nowadays. We have 105 credit unions in our system, and those credit unions are spread all over Brazil.
and has almost 7 million members in this month numbers. Some other big numbers of ours, our total asset is around 57 billion US dollars, and our credit portfolio that grows around 25% a year is 37 billion US dollar. So Sicredi started a long time ago, as I said, and we started in the agribusiness sector. So we started as partners of farmers and producers, and nowadays we are the second largest rural credit financier in Brazil, and we are really proud about it. And if we look into some groups of smallholder farmers, we are the largest one. So we believe that the agribusiness can and may yield a better road, and we may help it to happen, to become a reality, by combining our business model and also our performance. And how we are doing that? We have a multidisciplinary plan that has some evolving steps, as you can see. And I can say that they are organized in 3 main stages. The first stage is the way we do business. So the first stage is regarding projects that are connected to our DNA, to our purpose. So Sicredi started in the local communities, and we have been developing some social development projects and green finance projects for a long time. For example, a couple years ago, Sicredi has signed to the Global Compact to help to address all those sustainable development objectives. So some things that we do are related to our DNA, but a lot of things that we do are driven by legislation. So Brazil alone has, in the last 24 months, 8 new regulations released regarding the rural lending. So there are a lot of procedures, processes, guidelines that we have to follow, and most of them we use geospatial data to follow those procedures. So we started using geospatial data because of our legislation, but nowadays we realized that we could use this knowledge to build some new credit lines, even to make some analysis to help our associates to take some better decisions in their field, let's say. So we started developing some new initiatives, and now when we look into the future, we believe that we may do more. That is our third stage. And by doing more, I mean that we may deliver value in a way that is beyond the legal compliance. So now we are discussing regarding some payment for environmental services projects. And what I mean by that is the Brazilian law tells us the percentage of legal reserve that is asked for each Brazilian biome. And there is several different biomes in Brazil. So we want to identify in our members base which member has a surplus of legal reserve, and then we want to create an incentive for them to preserve it. And on the other hand, we also want to identify the members that has less legal reserve than is asked, because if they are in this condition, they cannot access rural loans, for example. So we want to help them to restore the land. And to develop these projects, we strongly believe that we need some third-party certification, because we are talking about putting value in the restoration or the preservation of a land. So we are now discussing this third stage. And I would like just to give some examples of our first stage, the way we do business. So Sicredi has a lot of projects. One of them is to finance small and mid enterprises that are led by women. We raise money with partners to develop this program, and this is a pretty nice program. Along with that, we have engaged a whole community to plant tree seedlings. So in this project, more than 130,000 tree seedlings were planted to try to recover a water spring. This is a project that has more than 10 years and even won some recognized prizes. So it's something that we are also pretty proud about it. And regarding green financing, we also raise money with some partners to finance renewable energy. And only in the last year, we financed more than 200,000 solar panels. So those are the kinds of projects that we do, even not using remote sensing and geospatial data. But as I said in the beginning, we have a lot of regulations. So I try to summarize it here. And let's start with 2 important laws that we have. The first one is our forestry legislation, or our forestry code. It tells us regarding the native vegetation protection. So there is a set of guidelines for
rural owners, but also settlers that they have to follow to be in compliance. And this is the law that tells us the percentage of legal reserve for each biome. But it also brought to us something that is pretty important, that is a mandatory and unique registration. We call it CAR, the CAR over there. And why this is so important? Because it has a lot of information regarding the rural property, but also its geolocation. So starting with that, we can know our farmer, the geolocation of its rural property, and do further analysis. So this is something pretty important. The Rural Credit Manual, the second law, it's a set of procedures that us as financial institutions has to follow to make rural lending. And some details of those laws are constantly renewed every time that is interesting. And they verses regarding monitoring of the land, risk management, and also some impediments to access rural credit. And we picked up some of them to try to explain what we are doing now. So, as I said, everything started with our first code, because there we have the CAR, this unique cadastry, and we can find the rural property of our member. And any financial institution can find the location of this rural property, is not only us, of course. And let's say if a farmer needs a new loan. So if he or she needs a loan, the first thing that we have to do as financial institutions, we have to verify if there is any impediment. So the first thing, the CAR, this register, should be updated, so it should be active. If this CAR is active, we have to do some geospatial analysis, overlaying informations to understand if there is any area of environmental importance within this land. So such as any alert of illegal deforestation or any human rights violation or some indigenous land, quilombolas, community. So there are a lot of analysis that we do. If everything is okay, we can give the loan. If there's something wrong, we cannot give the loan. Giving the loan, we have to monitor it. So we have to check if the associate, our member, is growing the crop in the place that he told us that he would in the project. So if there is anything wrong, we may end the credit operation. And how we do that, we also use remote sensing. So we compare the vegetative growth index to understand if there's something growing in the right place. And after that, so for the last but not least, of course, we have a continuous risk management. So even if everything is all right in the beginning of the credit operation, we also have to do a risk management for our whole credit portfolio. So we have to analyze if there is any climate, environmental, or social-related risk that is new if you compare with the beginning of the operation. So this is an example of things that we are doing, and we are doing using remote sensing, and we're using geospatial data. And if us as financial institutions do anything that is not provided by the law, that's, let's say like that, there's a lot of sanctions, may pay some fines, and of course there is a bad effect in our reputation as well. And using and following all those procedures, we understood actually that we could develop more. So here I brought an example of a credit line. We call it CPR Fácil in Portuguese, or CPR, that is a credit line easy. And why it's easy? Because we could access all the cars in Brazil. So over 7 million rural properties were analyzed. We could identify which one were from our members, our associates, and did all the compliance checks even before our associate needs a loan. So we could be prepared, and the time that he or she asks us for a loan using his mobile phone only, we can lend the money. Of course, we add the credit analysis as well, of course, but we can do all the compliance checks before even he asks for it. So it's something that is pretty interesting for our processes, but mainly for our members and users' experience as well. And even if the name of the credit line is CPR Easy, it is not easy and simple to do that, so we are trying to change our company culture. We are starting working with different tools, working with geospatial intelligence. That is not something easy. We are now needing to source some talents such as
geographers, computer scientists, agronomists, and putting them all together to work. This is not something that we were used to. So there are a lot of different backgrounds needing to look into a common problem to develop a solution. That's a challenge, so we have to train them. If this team is working together and everything is all right, we are talking about a huge amount of data, so it's a national coverage scale of Brazil. That's a lot of data. If we are able to deal with data, we even have a problem that we work with data from different sources. So we have data that has no pattern. They have different scale, different update. Sometimes it's actually difficult to compare it. And if we can compare it, then we have to process and analyze all those data, so there is an important effort in this step as well. And wrapping up what I wanted to say, so we have a lot of challenges between our steps 1 to 4, and we are sure that when we start working with the further steps, it will be a challenge as well. We will find another boxes to put in this slide, but by now the registration is a challenge because we always need more information of our members to build solutions and help them to make better decisions, as I said. I may say also about our team, because we are working with different profiles, and also we believe that we have to train our employees, but of course, at the end of the day, the decision is on the farmer's hands. So we may need to also train our associates and members. But the main challenge is our geospatial data and intelligence. So we have to address all those challenges that I talked in the last slide. And what we want to do, because now we have a great team that is capable of doing a lot of pretty analysis, but we need a geospatial data cube. So we need a place where we can find easily all the data, where the data has a pattern and we can compare. And of course, it should be for a suitable investment, because we have to think about our business sustainability as well. But this is what we want. And if we can address all those problems and all those challenges, we believe that we can apply this knowledge into some relevant business opportunities or problems, and by doing that, we are sure that we may deliver value in some way that is far beyond the legal compliance. So thank you, everyone, and now I call Fernanda for IFAC. Hi, hello everyone. Good afternoon. Is it okay like that? Yeah. Okay. So good afternoon. My name is Fernanda. I work for the Tropical Forest Alliance, the TFA, as well as Javier. And I'm here today to present to you about our initiative that we developed together with TNC and UNEP, and it's called IFAC, the Innovative Finance for the Amazon, Cerrado, and Chaco. So basically, we are talking about, these 3 critical biomes in Brazil, Argentina, and Paraguay. I'm going to start just by stating that there is a huge investment opportunity in front of us, basically to support farmers to do this transition to deforestation and conversion-free commodities in these 3 biomes. IFAC started with 2 commodities specifically, so cattle and soy. We are now renewing, we are going into the second phase of the initiative, and then we are incorporating other commodities as well. And the idea here is really to direct or channel capital towards DCF, deforestation and conversion-free, commodities production. And I'm talking really not only, about complying with regulation, but of course going beyond the regulation. So all the projects that we have under the umbrella of IFAC, they have to be zero deforestation and conversion. So this is just a crucial aspect of our initiative. And it's not really idealistic dream. We do have proven and concrete business models to grow production and farmers' incomes at the same time as we avoid further habitat loss and also water and climate negative impacts. So with soy, for example, our thesis basically that we work with is that soy can expand without clearing native vegetation through expansion on already
cleared pasture lands, basically. And with cattle, we see that sustainable intensification would be the answer here. So basically, with sustainable intensification of cattle, then we can meet future demand for beef and leather, which is definitely, there, while freeing up pasture lands for expansion of soy or the agriculture products. And it's really important for us to, to acknowledge that, deforestation and conversion-free financial products can also promote protection and also restoration of natural ecosystems as well. So this is just a map. We work basically in the Amazon with cattle because of the soy moratorium, of course. It's not even, nowadays, thankfully, cattle is, the major problem, not soy anymore. And then in the Chaco with cattle and soy, and Cerrado, cattle and soy as well. So IFAC is a global effort designed to foster lending and investment for sustainable agriculture in these 3 countries that I already mentioned. And we are basically a coalition, a broad coalition of actors that, by becoming signatories, they commit to direct capital towards DCF in these 3 biomes, both, as I said before, both legal and illegal. So before I progress, one thing that that's very important to highlight is that, of course, here we are discussing the critical role that finance plays, that especially innovative finance plays in shifting land use dynamics. But it's really important for us, especially, that we are moving towards a discussion and concrete next steps to recognize that actually finance is one piece of the puzzle. It's a critical one, of course, but it's not a magic bullet. Finance is really something, that has to be incorporated together with other pieces as well. So, for example, transparency and monitoring, which links together with the topic of many of the sessions that we heard today, and will be tomorrow and the next day, but also market access, investors, ESG requirements, and also jurisdictional and green growth initiatives. So it's really everything that we have to think about together. IFAC in numbers, so just for you to have an understanding of our main goals. So basically our main goal is, sorry, I guess I have to, no. Yeah, that's there. Sorry, it's really small there. But basically we have 2 types of goals. We have the commitments and we have the disbursements. So when a financial institution or organization that wants to direct their resources towards DCF finance, they join the initiative and then they have to make a commitment, X amount of, I'm going to explain that later, but X amount of money that will be committed towards DCF projects until certain time, either 2024, 22 last year, or 2025, our midterm goal, and then 2030. And also they have to also make a commitment for the disbursement. So we have these 2 types of goals. And they also have, of course, to comply with our environmental criteria, which is essentially, as I said, 0 deforestation, and then we use the cutoff date for the deforestation of January 2020. And obviously, compliance with environmental laws and, no legal deforestation. We have launched what we call the Impact Indicator Guidelines, and the idea here is really to provide our signatories with a set of indicators that they have to track annually and report back to us. So we have a concrete analysis of the impact of the initiative. So we have first the core indicators, which all the signatories are. It's mandatory. So basically, all the signatories, they have to track that annually. And it's really, sorry, it's again super small there. I don't know what's happening, but so it's basically the dollar amount committed when they join the initiative, and also the dollar amount disbursed over that year. And also, the number of hectares financed broken down as, depending on the type of commodities that they are financing. So, for example, if it's soy, our area of already cleared pasture converted into soy production. If it's cattle, then area of sustainable intensified agricultural crop production financed. And then there are these other indicators. I'll be happy to talk
about that in detail if any of you is interested afterwards. We also have the second set of indicators, which we call the advanced indicators, and unfortunately, for now we know that it's very challenging for most of the organizations basically to provide us with that type of in-depth data, but it's definitely something that we are working towards. So ideally, all the signatories in the future would also be able to provide us with that type of information. So it's basically, for example, avoided GHG emissions, avoided and sequestered GHG emissions in tons of CO2 equivalent, broken down depending on the type of project, but also avoided natural ecosystem conversion, and really the details involved in that type of projects. So I guess this will bring the presentation into a more concrete stage here. So when I say innovative finance mechanisms, basically we are talking about a set of different innovative financial solutions here. So it can vary a lot. And for example, we talk about farm loan products, which is one of the examples, for example, that Marta already gave us. So long-term loans for, pasture recovery or yield improvements or any other type of projects in that direction, but also low-cost crop finance loans as well could also fall into this category, but also farmland investment funds, so for example, equity funds that buy land to restore land. This could also be one type of innovative finance mechanism that we consider IFAC aligned. Capital market offerings, so for example, for those of you who are familiar with the finance regulation in Brazil, the CRAS, the green CRAS specifically would fall into this category as one of the financial innovative solutions that we encourage. Corporate debt instruments, basically the sustainability-linked bonds or the green bonds. Of course, targeting, with the proceeds targeting zero deforestation or the transition to zero deforestation. And finally, we just created this category, which is, a broader one, basically just to acknowledge that there might be other type of innovative mechanisms that our signatories are able to design. And this could be, for example, the producer services and businesses that bundle, technical assistance to producer and finance to support the farmer and the producer, into the transition. So these are, examples of the financial solutions that we encourage. We do have 8 products that were launched since the beginning of the initiative. So the initiative was launched back in 2021, the end of 2021, in December, in Glasgow during the COP. So since then, we could launch 8 products, basically. So here you've got just, an example of 3 of them. So one is really a long-term facility. It's basically a long-term loan by Syngenta with Itaú. And then Engreen and FS Agri-Solutions, for example, they provide long-term credit line. And the RCF program, the Responsible Commodities Facility, they have a CRA, Agricultural Receivable Certificates, for example. So you can access, I guess it's the last, yeah, oh, sorry. I'll be happy to share with you, let me just go back here, yeah. I'll be happy to share with those of you who are interested, but you can also access, on our website, our report with more detailed information on each of these products. And I'm also happy to talk about them later in the discussion. So just for you to, to have an idea of our IFAC signatories, this is basically the list. You can see that it's mainly Brazilian financial organizations, but we have, a bank, Santander, it's not a Brazilian one, but we have a bank, catalytic funds, and then asset managers, investment facilities, securitization companies, agriculture input retailer, one input company, and fintechs. So another detail that it's important to clarify here is usually we say financial institutions because they are the ones usually directing money to support on this transition, but we also consider
input companies, for example, any companies that want to direct their own resources to make this transition. So they could also join us as an AFAC signatory. I have followed my colleagues, and then I'm going to finish my presentation with presenting the challenges that we face throughout these past 18 months of the initiative. And I divided them between, the financing-related challenges and the geospatial-related challenges. I know I don't have much time, but I'll try to cover everything as much as I can. So basically, obviously, the risk perception in terms of the investors. For some traditional investors, sustainable agriculture practices they are usually, high risk in comparison to other, other type of investments that they can make. So we do have to overcome these when we are trying to reach out to, potential signatories. Also, the time and the transaction costs of structuring these innovative finance products can be a barrier because I guess some of my colleagues already discussed that, but especially for some professionals working in some financial institutions, they don't have the knowledge to really create or design these new innovative financial mechanisms. It would be much easier for them to go on and continue doing the traditional type of financial products that they are used to. So costs associated also with certification when needed or meeting sustainability standards and monitoring as well should be considered, and it's definitely one of our challenges. So also the time involved in accessing catalytic capital for blended finance structures. Many of these products, the financial institutions, they rely on accessing catalytic or concessional capital to de-risk their own risk. In the financial solutions, so it's definitely a challenge that we have to overcome. Also, the need to deepen institutional support for these efforts among the financial institutions. So, and here, for example, having clear land rights or better infrastructure to monitor the impacts, and of course, policies and regulation that lower the risk for investors in this area of sustainable agriculture. Another challenge, which is very crucial, is how to overcome inertia in traditional practices on the basis of, from the part of the farmers and producers, because obviously, it's much easier to do what they are used to do for, their whole life, so it's another challenge. And finally, the lack of technical assistance to transitioning to DCF farming. So this is actually something that we, as AFAC, we work a lot, providing them these type of trainings as technical assistance. And finally, so also geospatial-related challenges that we have faced. So for example, the cost-effective monitoring tools to monitor compliance in remote or hard-to-reach areas. It's, something that we consider. Sometimes we always know that it's still necessary to have on-the-ground assessments, even if we have the satellite data, just because it's the satellite doesn't show everything, right? So sometimes there should be someone there just to check what are the driving causes of that deforestation that was cut by the satellite. So basically, this is it. And then a poor quantification of attribution between the sustainable agriculture practice and the stated impact targets. And finally, the fact that geospatial tools to monitor restoration and distinct levels of intensified agriculture production is also, pretty much needed. That's it. I'm just gonna end by presenting, as I said before, our partners. So it's not only us, TFA, but also TMC and UNEP. And that's it. Thank you so much for the brief. Thank you. Bien, muchas gracias. Ahora sí los invito a dar un aplauso a todos, por favor, a Fernanda, a Marta, a Miguel, a Cecilia, a Gaby. Y creo que pues tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Voy a pasar el micrófono a Luis, a quien también pido un aplauso, quien ha sido la persona que ha estado enfrente de poner a todas estas instituciones e iniciativas juntas en este espacio. Muchas gracias, Luis. Así es que bienvenidas las preguntas. Le voy a pasar el micrófono a Luis entonces.
Thank you very much. I don't speak Spanish, I speak Portuñol, but I think nobody will understand or Portuguese, so maybe I will just do it in English. Thank you very much for this very, very interesting presentation. I got a lot of brainstorm going in my mind, and my question will be to my friend from Brazil, because I'm also from Brazil, Marta. Very interesting what the Cicred is doing. I had no idea that you were implementing all the geospatial technology. So my question is regarding the new EUDR, right? So because they will not only get, in Brazil, we know that we have still legal deforestation. So in some areas, the farmer is allowed to deforestate and plant. And then in the new EUDR, there will be like no way that you can do that. So that every deforestation, it's not gonna work for this region. So how are you thinking about that when you think about giving credits to farmers? If you're gonna follow, let's say, the country legislation or the EUDR? Thank you very much. Well, thank you for the question. What can I say? As a Brazilian financial institution, we have to follow the Brazilian law, of course. So what we are aiming to do is always be in compliance. What is written by the law, we have to follow it, and we are trying to build some better processes to be the best on it, let's say. And we are thinking about what we can do that is beyond it. But I believe that this is our role in this context. So it's following our legislation and also thinking and helping and training to understand what we may do more. That is our third stage. So I believe that this is the role that we can play in this context. And of course, every time that the law improves, we also improve our processes as well. So I believe that this is our role. Thank you. Please, if you can say your name and who the question goes directed to. Hi, my name is Marcos. I also speak in English better than Portuñol. I'm thinking about deforestation alerts. We have a lot of sources, and we'll discuss a lot in this meeting. Sources from Global Forest Watch, from radar system, and in Brazil, and we have official data in Brazil also from DETER and PRODES. And what we got is what we could contribute is to validate all these alerts and remove false positives, because all this automatic system has a lot of false positives. So we validate every alert in high resolution image and keep the one that we are sure that's been proved that removed natural vegetation. And that has been very important to banks, because they can take much more actions when they are sure and with no false positives. And that's maybe the importance to add this data from national countries to the solution. So we have global alerts, but we need to use national data. And we are thinking to expand this solution to Argentina, to Colombia, to Indonesia. So I would like to really understand if this kind of data with validated in high resolution is really important to the sector, to banks. Yeah, maybe you and I believe she could also say about that. Both of us. Okay, I can start. Nowadays, all of our analyses are made by public databases. So we use data from INPE and also from Mapiomas to monitor deforestation. Those are the databases that we use nowadays. But as in every data cube, we believe that we can have always data that is updated, that has a high resolution. And this morning we talk about how to determine the cause of the deforestation. So maybe this is something that we can aggregate in our analysis, and then we may try to help the farmer and help, in our case, our members to make better decisions. So I believe that has some improvements, but now we have data that is available and we do our analysis based on that. Yeah, super quickly on that. I mean, definitely, for example, in the case of IFAC, we do provide in the indicators impact guidelines, for example,
we do provide a list of tools that signatories could use to monitor or track the data that we acquired. So for example, map biomas, INPE would be, examples of that. But yeah, the more data, the better. The only challenge would be in terms of, putting that together, aligning all the data that they get in a way that it's really consistent. Because, one challenge that we always have to remember is that usually financial institutions are not necessarily like Cicred here, who has put out together a team who really, knows how to work with such data. So it's definitely a challenge also to make sure that they understand which type of data they are working with. I just would like to highlight that we have a discussion session tomorrow that Javier told us in the beginning. There are some free spaces, let's say, and we are going to discuss specific about the challenges regarding geospatial data for us. So maybe it's a good opportunity for us to discuss a little bit more. Thank you. There's a couple of hands. I think we have maybe a couple of questions, so maybe two more. Hello, this is José D'Amico. I'm from Cycrop, Brazil. We understand, and my question is to Fernanda. We understand that the data is essential for offering responsible credit for the mentioned biomes, as well to protect them. We also know that the people who live in such biomes are the ones who most are aware of their reality. And I have two questions about that. The first one is, in this sense, do you think that it's possible to educate these communities in these biomes in order to empower them to use, understand, and develop their futures with the same data? Educating these people, even being far from their reality in data. And the second question, ultimately, what do you think about enable these people to be Earth observers and let them generate wealth from it, acting together with who offers credit or in the transition for sustainable agriculture? Yeah, thank you very much for the question. I would say this is, in addition, because we have it's two sides of the equation, right? So we are talking more about the financial institutions here, but we also have to think about, the farmers or people who are living there on the ground, the producers, basically. So I guess your question is really towards this side of the equation. And it's essentially, one of the, definitely main challenges. We, at IFAC, we set up a group that we call PAG, the Producers Advisory Group. The idea is to consult some producers. Of course, it's still, we just have 16 producers in this group, and they are mainly from Amazonia, from the Amazon and Cerrado in Brazil. And the idea is really to get to know more about their realities, their demands in terms of financial instruments, because it doesn't really matter if a financial institution design a very innovative financial instrument that it's not really being demanded or that's not targeting the local producers who would take this money for. So we have set up this group, but I would be honest that it's one of the main challenges that we have to engage with them to understand their realities. It's really something that it's very demanding, but it's definitely crucial to the advancement of the initiative, of this type of initiatives overall. In terms of them getting to know the data and working with the data, I'm not quite sure if they would be the ones that we require. I'm not quite sure if they would need to be the ones working with the data or providing the data. That's why these sort of tools are much important, right? So the financial institutions or the organizations who provide money to them could also make this, monitoring. Because, yeah, it's always some things that we talk about. It's not fair, basically, just to demand more and more for them without really giving them something. So it's, yeah. I don't really have a concrete response, but I would say, this would open up several avenues for us to discuss here. It's definitely a crucial point. Good afternoon, everyone. My name is Joel Brown. I'm working for Solidaridad in Colombia. And I was wondering, because I heard a lot of slides, see a lot of different products, I was really looking for the numbers.
And the reason why is the following. We all talk here about green finance, right? But there's also the conventional finance, which is not covered through all these different products. But there's also the informal finance, those that are not covered. So my question is, how much is currently covered through green finance in these countries? Are we talking about 1%? Are we talking about 5%? Are we talking about 10%? Just to get an idea, where are we more or less with this initiative versus the total demand where we need to be? For whom, Joel, the question? For all? Okay. Cecilia. Bueno, no puedo darte números, primero porque no hay una taxonomía verde en Argentina, es algo en lo que tenemos que trabajar. Entonces, si bien los diferentes bancos tienen líneas que se consideran verdes, o que para cada uno es verde, pero no hay una taxonomía definida. Como protocolo, que es la entidad o la organización que comprende o nuclea estos bancos, la realidad es que todavía no estamos relevando el tema de productos financieros sostenibles. Sí hicimos una taxonomía de empresas lideradas por mujeres para que todos tengamos la misma definición y podamos de esa manera medir y buscar cuáles son los indicadores correctos, pero la realidad es que en Argentina no hay una taxonomía verde todavía. No sé, eso es como cada banco lo mide de acuerdo a su criterio. Someone else wants to answer to that question? I can ask from, Brazil, answer from Brazil beyond IFAC, but we don't have that number, unfortunately. It's definitely, what we can say is definitely it's much lower than we would expect, but definitely, this point of labeling what is green finance, what is not green finance is the major challenge right now. And this is not only nationally, right? If we look at the negotiations around green finance internationally, it's really, you can get different metrics. Certainly, this is something that, organizations could work together, and, this would clarify the space a lot, but yeah, I'm afraid we won't have that number to share. If I may, Ricardo here, there is a report from the TNC about the climate finance from last year. They have pretty much all data on green finance, and I'm happy to share it with you. It's publicly available anyway. So my initial thank you very much for the presentation. Fernanda, I work for the PCI strategy in Mato Grosso, and I will reach out to you separately later on. But I also work for the United Nations, part of the IFAD, which is the International Fund for Agricultural Development. They lend roughly $1 billion per year for developing countries so that they can deal with poverty alleviation while complying with the environmental and climate safeguards. So they have a set of safeguards which is very robust, and also aligned with other development banks, such as the World Bank, IDB, the African Development Banks, and so on. But there is one pending issue which has been mentioned by some of these banks, which is pretty problematic, and I wanted to raise, and maybe some of you could comment on that, which is the compliance with all the safeguards after the loan has been approved. So we are talking about a lot of money. That's $1 billion of annual lending just for IFAD, and IFAD is a small UN financing agency. Again, they have robust safeguards, but they cannot guarantee that these environmental and social and climate safeguards have been achieved. So the monitoring is very problematic, especially when we are talking about thousands of farmers. So I just wanted to raise this, and maybe if someone could comment. I think maybe this is one of the problems for the private banks in Brazil and other parts of Latin America as well. Thank you. Thank you.
Muchas gracias, Ricardo, y gracias, Joel, por la pregunta. Yo creo que con eso voy a cerrar con estas 3 reflexiones finales. La primera es que para poder avanzar realmente en este camino y acelerar, necesitamos de la acción colectiva, necesitamos trabajar juntos. Creo que aquí hay un primer esfuerzo y justamente el evento que vamos a tener posterior mañana va a ser para discutir entre todos cómo colaboramos para avanzar más rápidamente en esta agenda. Creo que una segunda reflexión bien importante es que necesitamos movilizar muchísimo más recursos para la transición que requiere el sector forestal, digamos el sector de la conservación más bien, para asignarle un valor económico al bosque, pero para la transición que requieren también los sectores productivos hacia una producción mucho más sostenible. Y la tercera, que tiene que ver con la pregunta que hacía Joel, es que la ambición todavía es muy baja. Realmente necesitamos que la sostenibilidad o el financiamiento verde, o como queramos llamar el financiamiento sostenible, tiene que ser la norma, no puede ser la excepción. Si seguimos compitiendo con las líneas convencionales, si ponemos a las líneas verdes a competir con las líneas convencionales, no vamos a lograrlo. Esto es un tema que requiere acción inmediata, el tiempo está corriendo y se nos está acabando, así es que, otra vez, la sostenibilidad debería ser la norma y no la excepción. Así es que muchísimas gracias para todos por acompañarnos y muchísimas gracias también a los panelistas. Un aplauso, por favor.